Gracias que nos acompaña en un miércoles más, miércoles 20 de septiembre a 8 columnas, 10:30 de la noche. Gracias. Este es un esfuerzo que hace Radio y Televisión de Veracruz, la Subdirección de Noticias, de tener este foro, este intercambio de puntos de vista con personalidades de la vida política, intelectual y social de Veracruz. Usted la pidió, no estrellado, usted la pidió y aquí está con nosotros la ombudsperson, la doctora Namiko Matsumoto, a quien voy a saludar, y luego esos dos grandes periodistas a quien acompañaré en esta noche. Siempre que viene usted, doctora, nos da mucha suerte. Qué gusto saludarla, doctora. Gusto. Un placer, Ramsés, como siempre. Me encanta saludarte y a todo tu público. Muchas gracias por venir aquí a 8 columnas. Maestra Berta López, siempre me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy honrada. Doctora, esta es su casa. Gracias, Berta, te lo aprecio. Buenas noches. Así es como la de todos los periodistas veracruzanos, todos los veracruzanos en general. Luis Romero, algo te hicimos mal porque tenías como 4 años que no venías. ¿Cómo estás? Menos. ¿Menos? Como 3 y medio, como 5. Como 2 años. Pero 4. Con mucho gusto los acompañamos. Luis, muchas gracias. Muchas gracias que estás aquí con nosotros, un experimentadísimo periodista. Y siempre es un placer platicar con la doctora Namiko Matsumoto porque pues, es un tema que pues, desde que estaba en la Universidad Veracruzana, en este mismo departamento, siempre vi ese ahínco, esa algarabía, ese entusiasmo. Inclusive cuando estuvo usted en lo que fue la Comisión Estatal para la Protección de los Periodistas, ya en otro periodo, ya no le podré preguntar si va a haber reelección, porque ya no es posible. Por la normativa sí no se podrá usted reelegir, pero está a tambor batiente. Viene usted de Tierra Blanca, ha estado en Coatzacoalcos. ¿Qué está haciendo la doctora en ese momento? Bueno, pues cumpliendo con el deber legal y constitucional que tiene asignada la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Efectivamente, recién estuvimos en Tierra Blanca dando acompañamiento a un colectivo. La diligencia tenía que ver con la búsqueda precisamente de restos humanos. Veracruz, ¿no? Es un gran cementerio, es un cementerio grande. Veracruz es un cementerio grande. Bueno, mira, la realidad no se puede negar, ¿no? Uno tiene que ser congruente con la información que posee, ¿no? Con los hechos. Efectivamente, no es un problema actual, ustedes lo saben como periodistas, esto se ha documentado ya desde mucho tiempo atrás. El Estado ha padecido un tema grave de desaparición por particulares y desaparición forzada. Hoy lo que te puedo decir es que para fortuna de las víctimas y de las instituciones que se encargan de este tema, pues se cuenta con mayores herramientas, por lo menos se cuenta con un marco legal que conduce, que señala las atribuciones de cada autoridad y con un andamiaje institucional para la atención de las víctimas, cosa que no había. Por supuesto que una verdadera solución tendría que ser desde tener una política de prevención, una política criminal. Este fenómeno, como cualquier otro fenómeno criminal, no puede atenderse desde el individualismo de las facultades de cada dependencia que eventualmente puedan tener injerencia en el asunto, sino que para tener éxito pues se requiere de un trabajo coordinado, un trabajo de colaboración que permita, por supuesto, dar una respuesta integral, como te decía, no solo al tema de desaparición, sino en general a las violaciones de derechos humanos. Bueno, la comisión anualmente recibe estas quejas. Sí. Recibe quejas contra servidores públicos. Efectivamente. ¿Nos podría hablar un poquito más? Porque, bueno, nosotros como periodistas siempre estamos manejando que si las quejas contra tal, cuántas son y en qué instituciones se dan más. Pero el público realmente como que muchas veces no tiene esta información. ¿A quiénes son susceptibles de que se les levante una queja? Bueno, todas las autoridades, todos los servidores públicos están siempre en la posibilidad de vulnerar derechos humanos, de todas las dependencias. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y tu pregunta es muy oportuna porque siempre es conveniente hacer estas precisiones porque, como bien lo señalas, a veces hay desconocimiento en la sociedad
nos encargamos de justamente recibir quejas por violaciones a derechos humanos, no por la comisión de delitos. Es que hay actos que pueden ser delito y al mismo tiempo pueden ser una violación a derechos humanos. Como delito le corresponde investigarlo a la Fiscalía General del Estado y como violación a derechos humanos le corresponde a la Comisión Estatal. Te pongo un ejemplo, siempre me gusta aterrizarlo en ejemplos concretos porque me parece que esa es la forma más adecuada de que quien nos escucha comprenda perfectamente de qué se trata. Pensemos en la tortura, ¿no? La tortura cometida por servidores públicos es una vulneración de derechos humanos, es una vulneración a la integridad personal, que puede ser a la integridad personal en su modalidad física, golpes, asfixias, qué sé yo, y toda esta serie de métodos y técnicas que hay para torturar a una persona, pero también está considerado un delito. Y lo interesante aquí de aclarar es que una vía no excluye a la otra, es decir, que la tortura puede investigarse desde la Fiscalía General del Estado, en el caso de que haya una denuncia, y la puede investigar también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el caso de que haya una queja. Bueno, abundando sobre lo que preguntó, ¿cuál sería el diagnóstico que presenta Veracruz en materia de derechos humanos? Pues mira, yo comentaba justamente hace un rato que una debe ser siempre congruente, ¿no? con lo que en el ejercicio de la función pues te permite corroborar pues en los hechos. A mí me parece que ha habido esfuerzos que hay que reconocer por parte del gobierno del Estado en el sentido de generar, te decía, este andamiaje institucional y legal que es muy necesario para atender la violación a derechos humanos. Pero también es cierto que a la par de esos esfuerzos, estas violaciones a derechos humanos siguen presentándose. Por ejemplo, al día de hoy, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene casi 7,000 solicitudes de intervención solo de este año. Solo de este año. A esta fecha estamos por ahí de la recomendación número 70 y eso te da cuenta de que hechos que vulneran los derechos humanos pues siguen presentándose, ¿no? A pesar de que te digo, sí hay esfuerzos, los hay, y sería muy mezquino no reconocerlo, pero me parece que lo que hace falta es esa visión de la que yo hablaba en un principio, de un trabajo colaborativo y coordinado. Mira, el trabajo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos desafortunadamente no es un trabajo que sea bien recibido, bien acogido por las autoridades, a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo por que permee la visión de que las recomendaciones en realidad son un instrumento que puede generar un diálogo interinstitucional. ¿Y por qué lo señalo de esta manera? Porque en realidad, mira, una recomendación da cuenta a la autoridad recomendada de dónde están las falencias, dónde están las fallas. En términos coloquiales hacemos la tarea a la autoridad, ¿no? Le decimos, mira, esto es lo que está fallando, ¿no? O sea, tienes toda la oportunidad de corregirlo. Sin embargo, la autoridad más bien lo asume como una crítica, como si fuese incluso algunas autoridades, como si fuese algo personal, cuando evidentemente se trata de estar cumpliendo con un deber que está plasmado en la Constitución y en la ley. O sea, y bueno, eso dificulta las cosas, no solo para la Comisión Estatal, sino, y eso es lo particularmente grave, sino para las víctimas. Porque entonces no hay, cuando las recomendaciones, por ejemplo, son rechazadas porque no son asumidas como lo que realmente son, lo que generan es que las víctimas se queden en un estado de indefensión, ¿no? Una recomendación, además de decir lo que la víctima dijo desde un principio era verdad,
de reivindicar incluso la dignidad de las víctimas, porque es una práctica hoy ya mucho menos usual, pero en algún momento muy usual, de asumir que si una persona había sido víctima de un delito, por ejemplo, la desaparición, es porque andaba en malos pasos, ¿no? Bueno, de hecho, este gobierno ha ofrecido disculpas públicas. Efectivamente. Bueno, justo esta recomendación no solo te decía, implica para la autoridad una valiosa oportunidad de corregir lo que se hizo mal, sino además reivindica la dignidad de las víctimas, porque ahí se demuestra que lo que los quejosos argumentaron desde un principio, ¿no?, era real, que les asistía la razón. Y ese precisamente es uno de los objetivos de las disculpas públicas. Primero, por supuesto, que el Estado, la autoridad, asuma la responsabilidad que tiene en el hecho, en el caso específico de las desapariciones forzadas, ¿no? Porque las desapariciones cometidas por particulares es otra situación. Pero en el caso de las desapariciones forzadas, que ha habido varias recomendaciones en ese sentido, pues el objetivo es ese, que la autoridad reconozca su responsabilidad, ¿sí? Y también que se repare a las víctimas. De hecho, la disculpa pública por sí misma, ¿sabes?, es una forma de reparación que garantiza además para la sociedad en general que conozca la verdad, o sea, qué fue lo que realmente ocurrió, y restablezca la dignidad no solo de la víctima directa, también de los familiares, porque los familiares también sufren las consecuencias cuando las víctimas directas son criminalizados. En un programa pasado que me invitaste... Hace un año que veniste. Exactamente, hace un año yo comentaba cómo los familiares de una víctima que iba a hacer su disculpa pública, al señalar lo que más les importaba a ellos era que se dijera que su familiar no era un delincuente, que su familiar era una víctima, ¿no? Para ellos era sumamente importante. Entonces, esa es una de las funciones que cumple la disculpa pública como una medida reparatoria. Mira, las reparaciones en realidad no borran lo ocurrido, ¿sabes? No borran lo ocurrido, pero sí, y yo lo he podido constatar en todos los casos, sí llevan como paz a las víctimas indirectas, a los familiares, ¿sabes? Y por otra parte, también es la oportunidad, la posibilidad de un nuevo comienzo. Digo, el sufrimiento por la pérdida de su familiar y las condiciones, por supuesto, en que perdieron a su familiar, pues siempre los va a acompañar, ¿no? El dolor siempre va a estar presente, pero el hecho de poder retomar su proyecto de vida a partir de un reconocimiento público de responsabilidad, no sabes lo que puede significar en la vida de esas familias. Por eso es muy importante. Doctora, ¿y qué pasa cuando una recomendación no es aceptada? Mira, que ya ha habido recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por cierto, aquí al gobierno. Sí, efectivamente. Mira, hay dos mecanismos. Digamos que uno jurídico, por supuesto, y el otro que tiene más, digamos, una perspectiva de tipo político. Cuando una recomendación es aceptada por las autoridades estatales, las víctimas tienen la posibilidad de impugnar la no aceptación o el rechazo de la recomendación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, en el momento en que las víctimas incoan el recurso, hacen uso de esa posibilidad, la Comisión Estatal envía todo el expediente a la Comisión Nacional, que se encargará de analizar la recomendación y decidir si sostiene el criterio de la Comisión Estatal. Hasta ahora siempre lo ha hecho, y emite una recomendación al gobierno del Estado o a algún organismo autónomo, en su caso, dependiendo de qué autoridad se trate. Y la otra
posibilidad es que la ley establece como algo potestativo, no como una obligación, sino como algo potestativo para la Comisión Estatal solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado que mande citar al titular de la dependencia recomendada que no aceptó la recomendación para que explique los motivos por los cuales rechazó esa recomendación. Entonces nosotros hemos optado por sugerir a las víctimas que utilicen el mecanismo jurídico, porque al final de cuentas lo que a nosotros nos importa es que efectivamente, ¿no?, las víctimas puedan eventualmente acceder a las reparaciones que se establecen en la recomendación, porque no solo la reparación tiene que ver con una compensación económica, ¿no? Hay una serie de medidas de reparación que, por supuesto, te ayudan a adquirir las herramientas necesarias para plantearte un nuevo proyecto de vida, ¿no?, a partir del hecho dañoso, y que además coadyuvan precisamente para que ese hecho, que definitivamente una vulneración de derechos humanos siempre dejará secuelas de distinta índole, no solo impacta la salud mental, el estado psicológico de las personas, ¿no? También tiene que ver con otros procesos, ¿sabes?, de frustración, de depresión, de desánimo, de desaliento, que eventualmente también impactan en la salud. Son procesos que desde la comisión nosotros hemos podido atestiguar, ¿no? Entonces, por fortuna, les comentaba, la ley establece un catálogo de medidas reparatorias, todas estas tendientes a generar una reparación integral, es decir, que puedan abarcar, digamos, todos los efectos que puede tener una violación a derechos humanos, desde ayuda social, jurídica, psicológica, compensación, garantías de no repetición, otras que van destinadas al restablecimiento de la verdad, de la dignidad de las víctimas, qué sé yo. A eso es lo que se denomina una reparación integral. ¿Y habrá una reparación económica también? No en todos los casos, yo ya lo explicaba en alguna ocasión, no en todos los casos, no todas las violaciones a derechos humanos son susceptibles de reparar con una compensación. Por eso te decía que existe todo un catálogo de medidas reparatorias y que además la ley de víctimas habla de una reparación integral. Y yo comentaba, incluso en el programa pasado, pero es como una duda que persiste, ¿sabes? Y por eso siempre se me hace muy oportuno que lo cuestionen. En el imaginario colectivo, una reparación integral necesariamente implica una compensación económica, y eso no es así necesariamente, ¿no? No es así necesariamente. Una reparación integral es una reparación idónea para cada caso concreto. ¿Sí? Cómo las víctimas de ese caso van a sentirse efectivamente reparadas. Ha habido ya más de un caso, el programa pasado que estuve por aquí, yo dije, te voy a comentar de un caso en que unas víctimas dijeron, yo no quiero este dinero, o sea, sentiría que le están poniendo un precio, ¿no?, a mi familiar. De modo tal que, aunque la gravedad de la violación implicaba una compensación económica, no se otorgó porque la víctima sentía que de otorgarle esa compensación, en realidad, en lugar de repararla, la estábamos revictimizando, porque ella asumía eso como una ofensa. Entonces, la reparación integral es la reparación que resulte idónea para ese caso concreto. Y por eso no es que se adivina, vamos a ver, ¿no?, cuál sería la reparación idónea. Claro que no. En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tenemos un área específica que se encarga de hacer una valoración de impacto psicosocial en las víctimas.
Y a partir de esa entrevista, de esa valoración, de esos estudios, es que se determina cuáles son las medidas reparatorias que van a permitirle a estas personas superar el estado de víctima, ¿sabes? Porque además, esa es otra situación que no se ha comprendido de manera cabal. La idea no es que las personas, una vez que se les reconoce como víctimas, permanezcan indefinidamente en esa circunstancia, ¿no? La idea es que a través de la reparación se pueda ayudar a apoyar a las víctimas a superar el estado de víctima. ¿Habrá secuelas permanentes? Sin duda, pero también yo soy una convencida de que existe, bien llevadas, bien ejecutadas todas estas medidas, hay una gran posibilidad de que las personas puedan superar este estado victimal y puedan incorporarse a su vida cotidiana con mayor número de herramientas. No estoy diciendo que se olvida, no estoy diciendo, por ejemplo, en el caso de que hay víctimas que han perdido la vida o que están desaparecidas desde de larga data, de mucho tiempo, que van a olvidar a su ser querido, ¿no? Me parece que ese dolor siempre las va a acompañar, pero tendrán estas herramientas para poder tener un proyecto de vida, ¿no? Que sea posible, que sea factible y que les brinde también otra calidad de vida. Ante el trabajo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿ha habido resistencias de las autoridades, no solamente estatales, también municipales, por aceptar las recomendaciones? Sí, claro. Fíjate, hasta el año pasado yo siempre decía que era una gran ventaja para la comisión que el grado de aceptación de las recomendaciones fuera altísimo, porque lo era. Andábamos por ahí del 92, 93% de aceptación de las recomendaciones. Y por supuesto, como te decía, el objetivo final es que las víctimas precisamente recobren su dignidad, restablezcan su proyecto de vida, etcétera. Pues para nosotros era muy satisfactorio esta situación. Sin embargo, este año, lamentablemente, la recepción de las recomendaciones por parte de algunas autoridades, no de todas, no ha sido la constante que tuvimos el año pasado, y dicen que el mal ejemplo siempre cunde, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, autoridades que siempre nos aceptaban las recomendaciones empiezan ya a rechazar algunas de estas, lo que me parece verdaderamente lamentable. Bueno, sobre todo cuando han venido, yo quiero ver cómo va la coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se ponen ustedes de acuerdo, porque luego ustedes hacen esa observación y han amonestado, por decirlo de alguna manera, a las dependencias, ¿no? A la Fiscalía General, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad Pública. Ha habido una recomendación desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Bueno, mira, evidentemente hay una relación de colaboración. Digo, la ley, tanto la de la Comisión Nacional como la nuestra, pues nos obliga a colaborar con las autoridades, ¿no? Cuando tienen que resolver casos que también en algún momento fueron de nuestra competencia, como sería el caso de las recomendaciones rechazadas que se han ido en recurso a la nacional. Sí hay colaboración en ese sentido, hay una colaboración plena, pero sí es importante aclarar que una vez que el expediente sale de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hasta ahí se acaba nuestra competencia, ya no participamos más de ese procedimiento con la nacional, y la Comisión Nacional es la única responsable de resolver ese recurso. Perfecto, eso es buena esta aclaración. Mire, estamos a nada de hacer una pausa. Sí. Siempre es importante contar con la presencia de la Ombudsperson en esta noche, con estos dos grandes
periodistas. Sí me gustaría preguntarte, no sé si de tiempo, si no me la aguanto para el siguiente corte. Siempre pero me hace lo mismo. Bueno, mire, vamos a hacer una pausa y la dejamos en suspenso. Vamos a una pausa y regresamos con Namiko Matsumoto, es la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Estamos teniendo una charla muy interesante con la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la doctora Namiko Matsumoto, y estos dos grandes periodistas a quien acompaño esta noche. Doctora, ¿te has sentido amenazada? ¿Te has sentido violentada? ¿Has tenido...? Porque has visto a lo largo de estos años varios casos, ¿no?, de dependencias en los municipios, algunas dependencias gubernamentales. ¿Te has sentido violentada, amenazada? ¿Has sentido miedo en algún momento? Pues sí, a ver, en algún momento, ¿no? Yo creo que conforme va pasando el tiempo, vas entendiendo la dinámica de estas cosas, los riesgos inherentes a lo que uno hace. Y creo que en este punto de mi vida es como muy poco probable que algo me haga sentir amedrentada, pero confieso que al principio sí me llevé varios sustos y por supuesto que sentí miedo por mí, por mi familia, ¿no? Pero ahora tengo como la claridad de que si existiera un verdadero riesgo, con toda seguridad ni me enteraría, ocurriría y ya, ¿no? Ahora, ¿te ha hablado el gobernador para algún asunto? ¿Te han hablado a tu oficina? ¿O algún gobernador pasado? No, esa pregunta me la hace siempre, Ramsés. Pero eso ya pasó un año, ¿no? Ya pasaron 12 meses. Sí, bueno, ya te he dicho que no, que tengo la fortuna de que todos los gobernadores con los que yo he estado al frente de algún organismo autónomo, porque recordarás que estuve en la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, sí, y luego ahora en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, han sido muy, muy respetuosos de la institución, o sea, han sido muy institucionales. Sí, por supuesto, en más de alguna ocasión ha habido diálogo con el gobernador actual en razón precisamente de esta como política que él impulsó al inicio de su mandato, de una atención especial y prioritaria al tema de los desaparecidos. Entonces he estado en innumerables mesas en las que ha habido oportunidad de dialogar sobre el tema con el gobernador, en el que las víctimas le plantearon en todas esas ocasiones sus exigencias, y tu servidora desde las funciones de la comisión también apuntó lo que creía necesario que debería tomarse en cuenta en una política integral para la atención de esta problemática. Y bueno, finalmente hay temas en los que debemos caminar juntos, ¿no?, que no tienen ni ponen en riesgo la autonomía ni la ponen en duda. Yo te decía, justamente les comentaba hace un rato, de la necesidad que hay de coordinarnos todas las instituciones, y muchas de estas pasan por el Ejecutivo, o sea, son instituciones o dependencias de la administración pública. Entonces, ¿cómo puede haber un trabajo coordinado si no hay diálogo? Entonces, en el sentido en que tú lo preguntas, la respuesta es definitivamente no. No, yo no puedo dolerme de haber recibido algún tipo de presión o no, línea menos, no, fíjate, lo puedo decir con total certeza, no, pero sí es cierto que con el Ejecutivo en particular
ha habido muchas ocasiones y muchas oportunidades de dialogar sobre la situación de los derechos humanos. Ha escuchado el punto de vista de la comisión, de las víctimas también. Creo que el tema aquí que está faltando es además como dar seguimiento, ¿no? a todos estos procesos, no soltarlos, pues, porque siempre hay como casos urgentes en agenda que luego hace que los otros temas vayan quedando por ahí olvidados, y a mí me parece que habría que, en ese sentido, que coordinarse. ¿Te han buscado familiares de víctimas que pudieran considerarse que han sido presos políticos, por ejemplo, de la excomisionada del IBAI o del exsecretario de Gobierno o de la misma jueza Angélica? ¿Te han buscado, de José Manuel del Río Virgen? ¿Te han buscado esos familiares? Fíjate que todos los casos que mencionas, nosotros de inicio los atendimos. Todos los casos que mencionas los atrajo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, excepto este último, el de la jueza, que hay una parte que la tenemos nosotros por hechos presumiblemente en este momento atribuibles a autoridades estatales, y otra parte se desglosó para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por actos atribuibles a servidores públicos del gobierno de Cuando la capturaron allá, digamos. Sí. Entonces, sí, esa queja se está integrando. El resto de las que mencionaste, todas fueron atraídas por la Nacional. Doctora, bueno, y si bien ha mencionado que es una oportunidad para las autoridades estatales el ver sus debilidades y superarlas, ¿qué pasa con las autoridades municipales? ¿Cuál ha sido la respuesta? Porque, bueno, la comisión ya tiene muchos años. Las autoridades municipales han recibido lo suyo también. Sí, efectivamente. ¿Cómo va esa relación? Fíjate que nosotros, cuando empezaron estas administraciones nuevas el año pasado, lo hicimos con las anteriores y repetimos el ejercicio con estas autoridades municipales. Nos fuimos acercando a ellas, primero ofreciéndoles un convenio para la capacitación de sus servidores públicos, y la verdad que hemos tenido mucho éxito. Es difícil porque son jornadas larguísimas, son 212 municipios, llevamos un poco más de 100 convenios firmados. Todos esos municipios con los que tenemos el convenio ya firmado han recibido capacitación. Hay un impacto, digamos, positivo, lo percibimos. La autoridad, una vez que conoce el trabajo de la comisión, se sensibiliza más, aceptan las recomendaciones. Estamos trabajando también con sus unidades de género. Es decir, hoy te puedo decir que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es un órgano constitucional autónomo muy cercano a las autoridades municipales. Nuestro objetivo es ¿Antes que... no? ¿Antes no? Sí, pero a ver, digamos que nos habíamos enfocado en aquellos municipios que nuestra numeralia, nuestras estadísticas nos daban como aquellos en los que ocurría el mayor número de violación a derechos humanos. Entonces, en un enfoque preventivo dijimos, no importa, ¿no? Aunque ese municipio nunca haya habido una queja, pues hay que asegurarnos de que así permanezca. Y entonces vamos a llevar la capacitación a los 212 municipios. Tenemos digamos, el objetivo de que antes que termine el año ya tengamos por lo menos el 80% de municipios visitados y con convenio y capacitados. En el informe de enero, del próximo año, vamos a dar cuenta y vas a ver cómo hemos impactado en los municipios en materia de prevención de violación de derechos humanos. De esos 112 que aún no tienen convenio con usted, ¿cuál es la razón?
No, tiene que ver con los tiempos de la comisión. Yo quisiera que el día durara 48 horas y la semana 20 días, ¿no? Pero de verdad es impresionante la carga de trabajo que tenemos, y eso implica para tu servidora ausentarme por lo menos una semana, y optimizamos tiempo, porque nos fijamos, por ejemplo, una semana y nos vamos a toda una zona. A veces en un día nos hacemos 3 o 4 firmas de convenio. Son unas jornadas muy, muy pesadas. En una semana a veces son 10, 12, 15 municipios, pero eso implica que yo no esté toda la semana aquí, y entonces se me juntan las solicitudes de audiencia de víctimas, ¿no? Y también tengo que dedicar un tiempo para atender personalmente a las víctimas, porque muchas no solo quieren la atención de la institución, sino que quieren que yo personalmente las atienda, y finalmente para eso estamos, ¿no? Para eso estamos ahí. Y además una serie de diligencias, por ejemplo, las búsquedas, ¿no? Que digo, hay personal que acompaña las búsquedas, pero también me piden que yo vaya a las búsquedas. Entonces, si voy con un colectivo, tengo que ir con todos los colectivos, y las marchas y los eventos que hacen los colectivos, no solo de personas desaparecidas. Estamos trabajando de verdad fuerte también con los colectivos LGBTIQ+. Tenemos un trabajo ya muy, muy consistente con ellos, con las mujeres y hombres trans. También tenemos un trabajo muy fuerte con las personas con discapacidad. Entonces, si bien es cierto que, digamos, el trabajo más exigente, porque además es trabajo de campo, es con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, no son los únicos colectivos que atendemos. También atendemos a las colectivas de sobrevivientes de feminicidio, que hemos hecho un trabajo muy fuerte con ellas. En fin, me explico, yo estoy en el rol hasta de los alcoholímetros. Y te lo puede decir la autoridad de tránsito, porque la verdad es que es tanto el trabajo que no puede ser presidenta de escritorio. O sea, ¿me explico? La circunstancia, pues, también de los derechos humanos en Veracruz te exige que estés ahí en el terreno acompañando. Y además me parece que yo tengo también que dar el ejemplo a mis compañeros, ¿no? Yo estoy ahí en el rol, estoy en el rol de guardia, estoy en el rol de alcoholímetros, me voy. Y además me gusta mucho luego ir a los alcoholímetros. No me toca muy seguido porque hay todo un rol, ¿no? Me toca más o menos no te he visto, no, cada 2 meses. No. pero Dios, ve uno muchas cosas ahí. Y aprendes. Y aprendes un montón. Claro. La verdad es que, mira, si algo yo me voy a llevar de mi experiencia en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje. En muchos sentidos, ¿sabes? No solo en esta absoluta necesidad que hay de generar lazos de solidaridad con todas las víctimas, no solo de desaparición, sino con todas las víctimas. Esta necesidad de aflorar rasgos de humanidad que son tan necesarios, que es lo que nos hace tener identidad como género humano, ¿sabes? Yo soy otra persona ahora. Además hay una gran carga emocional en este trabajo. ¿Cómo la superas? Es difícil. Hay abrazos que curan el alma, digo yo, siempre, ¿sabes? Yo me siento siempre muy reconfortada, increíblemente, por las víctimas. Pareciera un contrasentido, ¿sabes? Porque en realidad quienes están constantemente padeciendo el dolor son ellas, pero ¿sabes? Cuando llego a las reuniones con ellas y me abrazan y
Y todo esto es como un respiro para el alma. Y para continuar, ¿verdad? Sí, Sacar claro. fuerzas. Es un impulso, sí, es un impulso para continuar. Entonces, sí es un trabajo en términos no solo de la carga diaria de trabajo, digamos, en muchos momentos extenuante, sino también en términos emocionales también. Pero bueno, nos hemos ocupado de eso también en la comisión, ¿no? O sea, hay personal especializado que nos da contención. Creo que ya tengo que ir a mi sesión, creo que me está haciendo falta. Hay que ocuparse también de que el personal aprenda a gestionar todo esto y que podamos seguir respondiendo a las necesidades de las víctimas con la calidad, la calidez que exige los principios, ¿no?, que permean el servicio público. Yo soy una convencida de eso. O sea, no solo tomamos medidas para dar un buen servicio, no estamos exentos de errores como seres humanos que somos, pero tomamos todas las previsiones de dar un buen servicio, pero también de ocuparnos de nuestro personal, ¿no? Porque a veces los temas son tan sensibles, tan dolorosos, que es imposible no sentir el dolor de las víctimas. ¿Qué pasa? Antes de entrar al aire, Sí. Me compartías un dato sobre el tema del acoso laboral. Sí. Y me gustaría plantearlo en esta plática. ¿Cuál es la realidad, con qué frecuencia se presentan las quejas y cuáles son las instancias gubernamentales que más incurren en estos temas? Fíjate que hay un como fenómeno que está ocurriendo y que tiene que ver con que, digamos, antes de que se pusiera o que se visibilizara todo este tema de perspectiva de género, ¿no?, de los derechos de las mujeres, no porque los hombres no sufran acoso, sí lo hay, pero por lo menos en términos de denuncia en mucho menor proporción que las mujeres. Antes quizá las personas que eran acosadas laboral o sexualmente en el espacio laboral tal vez no se atrevían a poner queja o a denunciarlo. A partir de que se ha ido empoderando a las mujeres en términos de que conozcan sus derechos y cuáles son las instancias que pueden auxiliarlas, me parece que ha habido ya, hay más personas que se atreven a ir y poner una queja o ir y poner una denuncia. Este año, curiosamente, tenemos 25 quejas entre acoso laboral y acoso sexual en el espacio laboral. Eso no hay precedente y todavía no termina el año. No hay precedente de esa cantidad de quejas en esa temática, ¿no? A mí me parece como de llamar la atención que ahora se esté dando más este tipo de quejas y bueno, hay distintas entidades que respecto de las cuales se han presentado estas quejas, ayuntamientos, la fiscalía. Mira, no voy a inventar, yo tengo aquí una estadística de las dependencias. Tenemos la SEV, CESBER, IPAX, IBM, IBEA, Fiscalía, UV, SEDEMA, CEPIPLAN, SEDARPA, COBAEP. O sea, hay un buen número de dependencias que tienen una queja por, en este momento procesal todavía, presunto acoso laboral y sexual, y hay algunas que son mixtas, es decir, que se presentó tanto el acoso tanto laboral como sexual. ¿Y cuál sería un parámetro? Es decir, ¿cuántas quejas se presentaban hace un año? El año pasado creo que tuvimos 2 recomendaciones, ¿no? Sí. Y hoy estamos tramitando 25 quejas.
Entonces, por eso te digo que es como muy significativo, ¿no? Y yo lo relaciono directamente también con el hecho de que cuando una instancia como la comisión emite una recomendación, también en el imaginario colectivo es, o sea, sí funciona, ¿no? Y entonces van y ponen la queja. O sea, es la información de voz en voz de que las víctimas hay son casos, entendidas. hubo por lo menos un caso el año pasado en que la víctima visibilizó el tema, su recomendación, o sea, se supo, fue público, ella misma lo hizo público. Nosotros no podemos hacer público los datos de un caso de acoso, ¿no? La versión pública está incluso testada porque son datos que se deben resguardar. Está la versión pública de la recomendación, pero se protegen los datos personales de las víctimas. Entonces, pero en ese caso, digamos, fue la propia víctima quien hizo pública la recomendación y te digo, muy probablemente también, no solo en el hecho de que ahora las mujeres están más claras de los derechos que les asisten, sino también de que hay la certeza de que si van y tocan la puerta y se acredita que efectivamente los hechos ocurrieron, pues va a haber una recomendación sí o sí. Del total de recomendaciones, ¿qué porcentaje, si es que tienen esa estadística, tiene que ver con la actuación de las corporaciones policíacas en las diferentes instancias? Pues mira, la realidad es que en relación, a años pasados, en que la Secretaría de Seguridad Pública, digamos, era la instancia que más, respecto a la cual más quejas teníamos, justo por el tema de la actuación de los miembros de las fuerzas de seguridad y de los ayuntamientos, que ocupaban el tercer lugar de autoridad más recomendada por actuación de los policías municipales. El año pasado y ha bajado el número de quejas con relación a las fuerzas de seguridad. No estoy diciendo que no se presenten hechos, estoy diciendo que hay menos quejas con relación a la actuación de las fuerzas de seguridad. ¿Y no has tenido tu confrontación? Yo sé que tú eres una mujer de diálogo, pero con la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo. No. ¿No? ¿La Fiscalía? No. ¿No? No. Pues no. ahí hubo más duda. No, a ver, yo creo que el papel de cualquier ombudsperson no es confrontarse con las autoridades, ¿no? Es señalar las violaciones a derechos humanos que se acreditan y que eso resulte incómodo para las autoridades, esa es otra cosa. Yo no me confronto con nadie, yo hago mi trabajo y el objetivo primordial de mi trabajo, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la ley, es restituir los derechos de las víctimas o repararlos en caso de que sea imposible la restitución. O sea, mi labor no es de índole personal. Ay, es que me cae mal fulano de tal, voy a recomendar. No. Bueno. A mí en realidad me interesa que la recomendación cumpla la función para la que fue concebida, y es restituir a las víctimas o repararlas si no es posible la restitución. Ya como lo asuma la autoridad, pues eso es un tema de la autoridad. Namico, ¿estás satisfecha con tu trabajo? Y mira... Y sé que con poco haces mucho, por eso también te preguntaría, ¿te alcanza no, el presupuesto? No. ¿Qué vas a pedirle la cartita a los diputados para que haya un incremento? Todos los años lo hago. ¿Sí? Todos los años lo hago. No voy a pedir más? No voy a decir, generosa. Que no han tenido consideración con nosotros. Sí, efectivamente, cada año nos han dado un poquito más, pero nosotros hemos demostrado año con año que en realidad necesitamos mucho más.
mucho más. Hoy por hoy no hemos podido lograr bajar la estadística de en promedio 300, 350 quejas por visitador. Imagínate lo que eso significa, ¿no? Si el año tiene 365 días, por el amor de Dios, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí necesitamos muchísimo más personal y eso implica, por supuesto, Mayor más presupuesto. Esperemos que ¿Cuánto? Ya dime de una vez, ¿cuánto? A ver, para abogar, ¿cuánto necesitas? por lo menos nos deberían dar, y eso es para que vayas e investigues, Sí. el presupuesto que tiene la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, que tiene las 3/4 partes de nuestra población y tiene 3 veces más nuestro presupuesto. Así con eso, yo creo que iríamos saliendo. ¿Regresas a la próxima semana? En la próxima semana, no, en otro momento regresas. Es que se quedó bueno, ¿no? ¿Regresas en otro momento? Sí, claro. Doctora, muchas gracias. Que no pase un año. Que no pase un año. Luis, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Regresas? Por supuesto, cuando me inviten. Que no pasen 4 Que años. no pasen 8 años. Tú no tienes otra, tú No, tienes que estar aquí con yo nosotros. aquí estoy. Yo Nos soy- vamos. Muchas gracias y muy buenas noches.